Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. El apresurar la historia familiar y la obra del templo en nuestros días es esencial para la salvación y exaltación de las familias. En 1981, antes de morir de cáncer, el escritor William Saroyan dijo a la prensa: "Todo el mundo tiene que morir, pero siempre pensé que en mi caso se haría una excepción. ¿Y ahora qué? El ahora qué frente a la muerte en esta vida y el ahora qué al contemplar la vida después de la muerte están entre las preguntas fundamentales que se hace el alma y que el Evangelio del restaurado de Jesucristo responde en el plan de felicidad del Padre. En esta vida reímos, lloramos, trabajamos, nos divertimos, vivimos y después morimos. Job hizo la breve pregunta: ¿si el hombre muriere, volveré a vivir? La respuesta es un resonante sí, gracias al sacrificio expiatorio del Salvador. Es interesante leer parte del variado preámbulo de Job a esa pregunta. El hombre, nacido de mujer, corto de días, brota como una flor y es cortado. Si el árbol es cortado, aún queda para él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán, y echará ramas como planta nueva. El plan de nuestro Padre es para familias. Muchos de los pasajes más conmovedores de las Escrituras emplean como analogía el concepto del árbol con sus raíces y ramas. En el último capítulo del Antiguo Testamento, al describir la segunda venida del Salvador, Malaquías utiliza esa analogía vívidamente. Refiriéndose a los orgullosos y a los inicuos, dice que serán quemados como estopa y no les dejará ni raíz ni rama. Y luego cierra el capítulo con esta tranquilizadora promesa del Señor: He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Al principio de la restauración, Moroni hizo hincapié en ese mensaje durante sus primeras instrucciones al joven José Smith en 1823. Los cristianos y judíos de todo el mundo aceptan la historia de Elías el profeta que está en el Antiguo Testamento. Él fue el último profeta que tuvo el poder sellador del sacerdocio de Melquisedec antes de la época de Jesucristo. Elías el profeta regresa al templo de Kirtland el 3 de abril de 1836. Allí declaró que venía en cumplimiento de la promesa de Malaquías y entregó las llaves del sacerdocio para sellar a las familias en esta dispensación. La misión de Elías el profeta se facilita mediante lo que a veces se llama el espíritu de Elías, que según lo explicó el elder Russell M. Nelson es una manifestación del Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. El Salvador recalcó la necesidad del bautismo. Él enseñó que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él mismo fue bautizado para establecer el ejemplo. ¿Y qué pasa con los muertos que no se han bautizado? El 11 de octubre de 1840, desde Nauvoo, Villade Kimball le escribió una carta a su esposo, el elder Heber C. Kimball, que estaba en una misión en Gran Bretaña junto con otros miembros de los 12. Unos días antes se había llevado a cabo Conferencia General de Octubre. Cito algunas partes de la carta personal de la hermana Kimball. Tuvimos la conferencia más concurrida e interesante que hemos tenido desde que se organizó la iglesia.
El presidente José Smith presentó un tema nuevo y glorioso, el de bautizarse por los muertos. Pablo habla de eso en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 29. José ha recibido por revelación una explicación más completa de ello. Explicó que los miembros de esta iglesia tenemos el privilegio de bautizarnos por todos nuestros parientes que hayan muerto antes de que este evangelio se diera a conocer. Al hacerlo, actuamos como sus representantes y les ofrecemos el privilegio de salir en la primera resurrección. Dice que a ellos se les predicará el evangelio en la prisión. Y después Bilate agregó: quiero que me bauticen por mi madre. ¿No es una doctrina gloriosa? La doctrina esencial de unir a las familias se dio a conocer línea sobre línea y precepto sobre precepto. Las ordenanzas vicarias son fundamentales para ligar familias eternas, conectando así las raíces a las ramas. La doctrina de la familia en relación con la obra de historia familiar y del templo es clara. En sus primeras instrucciones reveladores, el Señor se refirió al bautismo por vuestros muertos. Nuestra obligación doctrinal es hacia nuestros antepasados. Y es así porque la organización de los cielos está basada en la familia. La primera presidencia ha instado a los miembros, especialmente a los jovencitos y a los jóvenes adultos solteros, a dar prioridad a la obra de historia familiar y ordenanzas usando nombres de sus propios familiares o de antepasados de miembros de su barrio y estaca. Es preciso que nos conectemos tanto a nuestras raíces como a nuestras ramas. La idea de que estemos vinculados en el reino eterno es verdaderamente gloriosa. Wilford Woodruff mencionó que el profeta José Smith vivió lo suficiente para establecer el fundamento de la obra del templo. Indicó que la última vez que se reunió con el quórum de los 12 fue cuando les dio la investidura. Después del martirio del profeta, los santos terminaron de construir el templo de Nabú y antes del éxodo a las montañas del oeste se utilizó el poder sellador para bendecir a miles de miembros fieles. 30 años después, al terminarse el templo de St. George, el presidente Brigham Young recalcó el significado eterno de que las ordenanzas salvadoras estuvieran finalmente disponibles tanto para los vivos como para los muertos. El presidente Woodruff lo dijo de esta manera: difícilmente habrá otro principio de los que el Señor ha revelado que me haya traído tanto gozo como el de la redención de los muertos. Que podamos tener con nosotros a nuestro padre, madre, esposa y a nuestros hijos en la organización familiar, en la mañana de la primera resurrección y en el reino celestial. Estos son principios grandiosos y valen la pena cualquier sacrificio. ¡Qué hermosa época para estar vivos! Esta es la última dispensación y podemos sentir la forma en que se apresura la obra de salvación en todos los aspectos que incluyan una ordenanza salvadora. Ahora tenemos templos en gran parte del mundo a fin de proporcionar esas ordenanzas. El asistir al templo para renovarnos espiritualmente y recibir paz, seguridad y guía es también una gran bendición. Menos de un año después de que lo llamaron a ser apóstol, el presidente Thomas S. Monson dedicó la biblioteca genealógica del Templo de Los Ángeles y habló de antepasados que esperan el día en que ustedes y yo hagamos la investigación necesaria para abrir el camino y asimismo ir a la casa de Dios y llevar a cabo la obra que ellos no pueden hacer. Cuando entonces Elder Monson, expresó esos comentarios dedicatorios el 20 de junio de 1964, había solo 12 templos en función. Durante el período en que el presidente Monson ha prestado servicio en los consejos superiores de la iglesia, 130 de los 142 templos que están en función tuvieron su primera dedicación.
El ver el apresuramiento de la obra de salvación en nuestros días es poco menos que milagroso. Se han anunciado otros 28 templos que están en diversas fases de su construcción. El 85% de los miembros de la iglesia viven ahora en un radio de 320 kilómetros de un templo. La tecnología que se usa para la historia familiar ha avanzado en forma dramática. El presidente Hunter declaró lo siguiente: hemos empezado a utilizar tecnología de informática para apresurar la obra sagrada de proporcionar ordenanzas a los muertos. La función de la tecnología ha sido acelerada por el Señor mismo. No obstante, nos encontramos solamente en el umbral de lo que podemos hacer con estas herramientas. En los 19 años que han transcurrido desde esas palabras proféticas, la aceleración en la tecnología es casi increíble. Una madre con hijos pequeños que tiene 36 años me dijo hace poco con admiración: piensen esto, hemos pasado de los lectores de microfilme en centros de historia familiar a estar sentada a la mesa de la cocina con mi computadora trabajando en historia familiar después que mis hijos se han dormido. Hermanos y hermanas, los centros de historia familiar se encuentran ahora en nuestro hogar. La obra del Templo de Historia Familiar no tiene que ver solo con nosotros. Piensen en los que están del otro lado del velo esperando las ordenanzas salvadoras que los liberarán de la prisión espiritual. El diccionario define la palabra prisión como privación de libertad. Tal vez los que están en cautividad estén haciéndose la pregunta que se hizo William Saroyan: ¿y ahora qué? Una fiel hermana contó una experiencia espiritual que tuvo en el templo de Salt Lake. Mientras se hallaba en la sala de confirmaciones después de realizarse la ordenanza de confirmación vicaria, oyó la exclamación: el preso quedará libre. Sintió gran urgencia por los que estaban esperando las ordenanzas del bautismo y la confirmación. Cuando regresó a casa, buscó en las Escrituras la frase que había oído y encontró las palabras de José Smith en la sección 128 de Doctrinas y Convenios. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Alcen los muertos himnos de alabanza eterna al Rey Emanuel, que antes de existir el mundo decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su prisión, porque los presos quedarán libres. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? El consejo del profeta José fue que presentemos en el templo el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Los líderes de la iglesia han promulgado un llamado a la nueva generación para que abran el camino en el uso de la tecnología para que sientan el espíritu de Elías. Busquen a sus antepasados y lleven a cabo las ordenanzas del templo por ellos. Gran parte del trabajo difícil para acelerar la obra de salvación, tanto para los vivos como para los muertos, estará a cargo de ustedes, los jóvenes. Si los jóvenes de todos los barrios no solo fueran al templo a efectuar bautismos por sus antepasados, sino que trabajaran con su familia y otros miembros del barrio a fin de obtener nombres para las ordenanzas que lleven a cabo, tanto ellos como la iglesia serían grandemente bendecidos. No subestimen la influencia de las personas fallecidas para ayudarles en su empeño, ni el gozo que sentirán al encontrarse con aquellos a quienes presten servicio. La bendición eternamente importante de unir a nuestra familia es algo que casi sobrepasa toda comprensión. En la actualidad, el 51% de todos los miembros adultos de la iglesia no tienen a ambos padres en la sección del árbol familiar del sitio de internet Family Search de la iglesia. El 65% de los adultos no tienen a sus 4 abuelos. Recuerden que sin nuestras raíces y ramas no podemos salvarnos. Es preciso que los miembros de la iglesia obtengan y coloquen esa información vital. Finalmente tenemos la doctrina, los templos y la tecnología para que las familias lleven a cabo esta gloriosa obra de salvación. Quisiera sugerir una forma de hacerlo. Las familias podrían tener una reunión de árbol familiar, la cual debería hacerse repetidas veces. Todos llevarían historias, relatos y fotos, e incluso posesiones preciadas de padres y abuelos.
A nuestros jóvenes les encanta conocer la vida de los miembros de su familia, de dónde venían y cómo vivían. Muchos han vuelto el corazón hacia sus antepasados. Les encantan los relatos, fotos, y tienen la habilidad tecnológica para escanear y cargar esos relatos y fotos al árbol familiar y conectar los antepasados con los documentos originales a fin de preservarlos para siempre. Por supuesto, el objetivo principal es determinar qué ordenanzas no se han hecho todavía y hacer las asignaciones para la obra esencial del templo. Se puede utilizar el cuadernillo Mi Familia como ayuda para registrar datos familiares, relatos y fotos que después se cargarán en el árbol familiar. Los compromisos y las expectativas de la familia deben ser nuestra prioridad a fin de proteger nuestro destino divino. Para los que buscan una manera más productiva de pasar el día de reposo con toda la familia, el apresurar esta obra es terreno fértil. Una hermana cuenta con regocijo que el domingo después de la iglesia su hijo de 17 años se sienta con la computadora a trabajar en la historia familiar y que el hijo de 10 años le encanta escuchar las historias y ver las fotos de sus antepasados. Eso ha bendecido a toda la familia para que siente el espíritu de Elías. Nuestras preciadas raíces y ramas se deben nutrir. Jesucristo dio su vida como una expiación vicaria. Él resolvió el último interrogante que presentó Job. Venció a la muerte para toda la humanidad, algo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Podemos, sin embargo, llevar a cabo ordenanzas vicarias y llegar a ser verdaderamente salvadores de nuestra propia familia en el monte de Sión, a fin de recibir junto con ellos la exaltación, además de la salvación. Testifico del sacrificio expiatorio del Salvador y de la certidumbre del plan que el Padre tiene para nosotros y nuestra familia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.